en la computadora. Bueno, esta es la clase número 3. Hoy es jueves 3 de febrero. Bueno, ahí les pongo los datos de siempre. Y los temas que vamos a trabajar hoy son, bueno, vamos a continuar viendo racionalización, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ver las operaciones, acá yo voy a hacer un pantallazo, vamos a ver lo que son los intervalos, bueno, algunos ejercicios de expresar raíces como potencia, vamos a ver lo que son intervalos, cuáles son los intervalos, los tipos de intervalos en la recta numérica, y el concepto de valor absoluto. Tengo unas inecuaciones, ecuaciones con valor absoluto e inecuaciones. Vamos a trabajar notación científica, que les va a servir para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas, y vamos a ver una introducción de geometría. Bueno, vamos a hacer un repaso. Las formas de racionalizar una expresión, ¿sí? Se racionaliza el denominador. ¿Qué significa? Elimino esa raíz de cualquier denominador, ¿sí? Puede ser un único denominador afectado con una raíz, o sea, una única expresión en el denominador que está afectado a una raíz, ¿sí? O puede ser también, como este caso, por favor apaguen los micrófonos. O puede ser este caso, que puede ser una expresión en el denominador que sea de una suma o de una diferencia, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios. En este caso, vamos a hacer el ejercicio número 8. Ingeniera. Sí, dígame. Si está compartiendo no se ve, ¿no? Ah, ¿no se ve? No, perdón. ¿Ahí se ve? Ahora sí, ingeniera. Sí, ahí sí. Ahí está, muchas gracias. Sin pensar que había apretado el botón. Bueno, les decía que habíamos trabajado ayer con dos formas de racionalizar. ¿Sí? Las dos formas de racionalizar, que son en este caso, ¿sí? Ah, no, perdón, en la pantalla anterior. Ahí está. ¿Me he puesto los ejercicios de racionalización? No, no los puse, ya lo ponemos. Trabajo práctico. Resuelve. Ahí. Perdón, lo voy a copiar. Bueno, les decía que hemos visto dos casos de racionalización, que es para eliminar los denominadores, las raíces de los denominadores, ¿sí? Ya les digo cuáles son los ejercicios que me han marcado para que los hagan. El ejercicio 9A, B y G. 9A, B y G. Bueno, vamos a repasar. Por ejemplo, en el apartado A, ¿sí? Me dice que racionalice esta expresión. Entonces tenemos que eliminar esa raíz del denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para eliminar esa raíz? ¿Qué tenía que hacer? Si yo multiplico el numerador, si yo tengo esta expresión, y multiplico el numerador y el denominador por el mismo número o la misma expresión, la igualdad no se altera. Fíjense que yo puedo cancelar esto, y el 1 es un neutro multiplicativo, ¿sí? Pero ahora esta operación hago de tal forma que en los denominadores quede esta expresión al cuadrado. Entonces me quedaría en el denominador, ¿qué cosa? ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Qué sería entonces? Raíz cuadrada de 2. Exactamente. El cuadrado de la raíz cuadrada de 2. Entonces, eso es lo que me está quedando en el denominador, y en el numerador me queda 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, se cancela exponente con índices y pude racionalizar este denominador, que significa eliminar esa raíz que estaba en el denominador, ¿sí? Eso es lo que significa racionalizar. Este es un caso, ¿sí? Cuando tenemos un número elevado a la raíz, o sea, perdón, afectado por la raíz cuadrada,
que se multiplica por la misma expresión, numerador y denominador, con la finalidad de generar, ¿sí?, esta expresión al cuadrado y se cancela índice con exponente. Bien, vamos con el apartado G, que es el segundo caso. Sería 5 sobre raíz cuarta de X. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta expresión la voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Por cuánto voy a multiplicar? Cuarta de raíz Voy a cuarta de buscar una raíz, escuchen, en el numerador y el denominador, voy a buscar una raíz. Raíz cuarta de X. Exactamente. El mismo índice iba a ser X a la cuanta, porque yo tengo que obtener, para que se pueda cancelar, fíjense, tengo que obtener Cubo. raíz cuarta, ¿sí?, de X a la cuarta, para que yo lo pueda cancelar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un número. Ustedes saben que la potenciación... Apaguen el micrófono, por favor. A ver. Tobías. Bien. Bueno, les decía, ustedes saben que el producto de dos potencias de igual base se suman los exponentes. Entonces, si yo, este que tiene exponente 1, le sumo x elevado a la primera potencia, lo multiplico por x elevado al cubo, lo que voy a hacer es, al sumar me va a quedar x elevado a una única potencia que es x a la cuarta. Entonces, voy a multiplicar el número, o sea, voy a multiplicar toda esta expresión por el mismo número. Raíz cuarta de x cubo sobre raíz cuarta de x cubo. Entonces, de esa manera obtengo, ¿qué cosa? En el numerador Profe. obtengo, sí. ¿Por qué pone raíz cuarta de X cubo si en el denominador tenemos raíz cuarta de X a Ya la te 1? explico. Bien, gracias. Entonces, fíjense que estos dos factores en el denominador lo puedo poner bajo una única raíz. Sería x por x cubo. Entonces, ¿qué pasa en el radicando este? Que tengo dos potencias de igual base. Súmalo. Se suman las los potencias, entonces hay exponentes. que raíz Exacto. cuarta de X cuarta. No se Ajá. cancela. Perfecto. Entonces, yo voy a tener en el denominador raíz cuarta de x elevado a la cuarta. Y en este caso voy a cancelar el índice con el exponente y me va a quedar esta expresión con el denominador racionalizado. ¿Mm? Entonces tendría en el numerador la misma expresión, 5 por raíz cuarta de x cubo sobre x. ¿Se entiende entonces cómo tengo que hacer? Yo tengo que buscar, ¿sí?, el exponente del radicando, un número, de tal forma que sumado con este, se cancele, o sea, se sume y sea el mismo número que el índice. Voy a poner un ejemplo más. Bien. Que quede claro. Ese es un ejemplo. 3 raíz quinta de x cuadrado. ¿Por cuánto tendré que multiplicar esto para que se pueda racionalizarlo? ¿Ves? ¿Por cuánto? Por raíz quinta Ajá, de X a la octava. al cubo. Cubo. al cubo. Al cubo. Al cubo, perdón. ¿Me entienden? 3 más 2 es 5. Entonces me queda un único denominador con una única raíz, x cuadrado por x cubo. De tal forma que sumo los exponentes, porque son, en radicando este, son dos potencias de igual base. Entonces me va a quedar raíz quinta de x elevado a la quinta. Se cancela índice con exponente. ¿Está claro entonces cómo tengo que hacer para poder racionalizar un denominador que tenga una raíz distinta de la raíz cuadrada? ¿Sí? ¿Está Profe, claro? ¿Sí? ¿Escucho? ¿podría volver a explicar porque me he perdido? No hay Por problema. favor. Yo tengo el número, por ejemplo, 2 raíz de 2 sobre raíz sexta, qué sé yo, de x
al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para racionalizar esta expresión? Tengo la misma expresión, multiplicar la misma expresión, la tengo ¿Por que cuánto? multiplicar numerador y denominador por otra, ¿sí? Que también sea una raíz. Pero ¿qué es lo que tengo que tener? El mismo índice, tanto en el numerador como el denominador, y el radicando tiene que tener la misma base, ¿sí? El radicando generalmente es una potencia, puede ser elevada a la primera potencia, al cuadrado, al cubo, etc. Pero si yo sumo estos dos radicandos, que son dos potencias de igual base, el producto de dos potencias de igual base, tiene que darme 6. ¿Qué exponente tiene que tener entonces acá para que sea el número 6? Cuarto. Exactamente. Entonces sería, acá no hace falta poner este paso, pero para que lo vean, yo pongo ese denominador bajo una única raíz y tengo en el radicando, ¿sí?, el producto de dos potencias de igual base. Entonces se suman los exponentes, 4 más 12 es 6, y ahí yo cancelo índice con exponente. ¿Simplificó? Simplifico, exactamente. Acá tengo, y acá podría, ya que estamos, nosotros a esto lo podemos expresar como un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, se pone el exponente en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. Yo puedo cancelar, sería 2/3. Esto sería lo mismo que decir raíz cúbica de x cuadrado. ¿Sí? Esa sería la expresión. Bueno, entonces está claro cuando estoy trabajando con un denominador que es una potencia. Simón, esta es la última vez que te digo, no prendes el micrófono y te saco de la clase. Bueno, continúo. El otro caso que se puede presentar, ¿sí? Vamos a ver, ¿dónde está? Es cuando tengo en el, que es el apartado G, cuando tengo en el denominador una expresión, que acá se me... Ahí está. Es el apartado más, el apartado B. Fíjense que en el denominador ya no tengo un solo término que es una única raíz, sino tengo, en el apartado B, el denominador tiene una suma. Se aplica lo mismo. No, ya les voy a decir que no. Con el signo negativo. Claro, con el signo negativo. Ya les explico. Tengo x menos y en el numerador, raíz de x más raíz de y. ¿Sí? En este caso nosotros sabemos que una diferencia de cuadrados, a menos b cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado, se lo podía expresar como a menos b por a más b. ¿Sí? Poner esto o tener al revés, por la simetría de una igualdad, es exactamente lo mismo que la diferencia de cuadrado. En esta forma está factorizada y en esta forma no está factorizada, que es lo que vamos a ver después, lo que es la factorización o factoreo, que ustedes lo ven en el secundario. Bueno, esa es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar de esta forma. Nosotros lo que vamos a construir es esta forma para poder obtener una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cómo voy a hacer? En este caso, a la expresión, a este cociente, ¿sí?, lo vamos a multiplicar tanto numerador como denominador. ¿Por qué cosa? Por la misma expresión, nada más que con la operación opuesta. En este caso está sumando, ahora vamos a multiplicar y vamos a dividir por la diferencia. ¿Sí? O sea, va a ser el mismo denominador, nada más que con el signo que está en el medio, cambiar. ¿Qué es lo que estoy obteniendo acá? Fíjense. ¿Qué es lo que estoy obteniendo acá?
Raíz cuadrada de x al cuadrado. La Esto, diferencia en ¿sí? cuadrado. Es una diferencia de cuadrados factorizada. Ya está Ya factorizada. x cuadrado Entonces me va a menos quedar, y al cuadrado. en el denominador, me va a quedar raíz de x al cuadrado menos raíz de y al cuadrado. ¿Sí? Esto lo que estoy obteniendo al sumar, al multiplicar y al dividir por la misma expresión, nada más que con el signo, o cambiado de signo, con la operación opuesta, lo que estoy obteniendo es la diferencia de cuadrados, pero ya factorizada. Entonces, hago el proceso inverso. Yo sé que esta es una diferencia de cuadrados y la expreso de esta manera. Bien, entonces voy a tener en el numerador, me queda x menos y por raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y. En este caso voy a cancelar índice con exponente y voy a tener... Así. Acá abajo. Sería el denominador x menos y. ¿Y qué pasa? ¿Puedo simplificar o no x menos y? ¿Lo puedo simplificar? Sí. Sí. Sí, sí, podés Cuando hay simplificar. operaciones de suma, cuando hay operaciones de, perdón, de suma, no se, o sea, sola, si hubiese un más acá, es imposible cancelar, ¿sí? Simplificar. Lo que tengo que tener son expresiones factorizadas de esta manera, que haya un producto. Entonces puedo cancelar esto y me queda raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y. O sea que lo que he logrado es factorizar, perdón, es racionalizar este denominador, eliminar estas raíces que estaban aquí. ¿Sí? Bueno, esos son, hay varios ejercicios que ustedes los van a trabajar, lo van a seguir trabajando. Bien, vamos a ver. Vamos a seguir haciendo algunas operaciones que tienen que ver con la potenciación. Por ejemplo, me pide, no sé si qué ejercicio yo he dado uno antes, sí, he dado al revés, pero no importa. Exprese los siguientes radicales como potencia de exponente racional y resuelva. Entonces, ¿qué significa que exprese estas raíces como potencia? ¿Qué dice un 8, el ejercicio número 2. El índice Un es 3 un creo 8. que es, profe. Es un 3, profe. Ah, sí. Sí, un 3. Un 3. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para expresar, ¿sí?, esta raíz como una potencia con exponente fraccionario? Volvemos a repasar. Tengo el exponente va en el numerador y el índice de esta raíz va en el denominador. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Esto se puede... ¿Cómo? Al cubo. Puedo simplificar, ¿sí? Bien, o sea que me queda 5 al cubo, 5 por 5, 25, y por 5, 125. ¿Sí? Entonces lo que hice es expresar esta raíz, o esta expresión que está afectada por radical, como una potencia con exponente racional o fraccionario, que sería lo mismo. Bien, vamos a ver el apartado B. Sería raíz cuadrada de 17 elevado a la cuarta. Profe, consulta. Sí, dime. ¿Ahí es necesario llegar al 125 o solo dejarlo expresado? Depende de lo que te diga. Acá me dice que resuelva, por eso lo resuelvo completamente. ¿Sí? Bien, en este caso sería raíz cuadrada de 17 a la cuarta. Entonces, escribo el 17 y voy a poner el exponente como numerador y como denominador el índice de esa raíz. Entonces me quedaría 17 elevado a 4 dividido de 2 al cuadrado. No sé qué numerito es. No sé qué puede explicar de nuevo, no entendí muy bien. Vuelvo a explicar. Sí, no hay problema. Explico. ¿Cómo voy a escribir una raíz o una expresión que está afectada con un radical? ¿Sí? La tengo que escribir como un exponente, o sea, como una potencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la base de ese radical, o sea, el radicando, la base de esta potencia que es el radicando, voy a elevar a una potencia que va a ser fraccionaria. ¿Sí? Voy a tener un numerador y un denominador.
el numerador va a ser el exponente del radical. O sea, en este caso el 4. Y el denominador va a ser el índice de esta raíz. Recuerden que las raíces, por ejemplo, raíz cuadrada de x, no tiene número, pero en realidad el índice es 2. ¿Sí? Por ahí capaz que eso es lo que confunde. Entonces, este dice raíz cuadrada de 17 a la cuarta. Entonces es lo mismo que escribir 17 elevado a la o sea, en realidad es elevado al cuadrado, porque yo simplifico esto y me queda 17 elevado al cuadrado. ¿Estamos? ¿Claro? 289 daría, profe. Sí, sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo raíz de, qué sé yo, x a la quinta, entonces sería x elevado a las 5 medias. ¿Mm? O sea que tomo ese exponente como el numerador y el índice de la raíz como denominador, ¿sí? En la potencia de este número. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer el apartado. ¿Y eso no se puede simplificar? ¿Se queda ahí o no? No, exactamente. Este no se puede simplificar, queda ahí directamente. Ah, bien, eso era lo Exacto. Bueno, vamos. Profe, disculpe, buenas tardes. Sí, dígame. Exponente racional. Exponente racional es lo mismo que decir el exponente fraccionario, ¿verdad? Exactamente. Porque los números fraccionarios en realidad son números racionales, ¿sí? Que se pueden expresar Sí. como cocientes o como números decimales. ¿Se acuerdan que hemos pasado de número decimal Sí. con parte decimal finita, con parte decimal periódica pura, periódica mixta? ¿No? En cambio, los irracionales no se lo puede expresar como una fracción. Los números Claro. irracionales no se puede expresar como fracción. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué me Como preguntan? pi, por eso. Como pi, exactamente, como raíz de 2, por ejemplo. ¿Mm? Raíz de 2, el número e, que es el número de Neper, raíz de 5, etc. Vamos a hacer el f. El f, que es más complicado, o sea, tiene más elementos, dice, a ver, yo creo, a ver, el f dice que es a elevado a la menos 2, ¿sí? Por la raíz cuadrada de 1 sobre a. Bien, y en el denominador, me estoy fijando acá en el cuaderno porque no, acá se parece deforme la imagen, queda raíz cúbica de a la menos 5. Bueno, ¿por dónde empezamos en esto? Para recordar... Pero la a la menos 2. Claro, si yo tengo a la menos 1, significa que es el recíproco. ¿Sí? Si yo tengo a la menos 2, significa que es el recíproco, pero con la potencia esta en el denominador. ¿Mm? Si yo tengo, por ejemplo, a la menos 5, es 1 sobre a la quinta. ¿Vamos? Después, por otro lado, por ejemplo, podría tener la misma expresión. A ver, vamos a poner. Y nos vamos copiándolo, sacando algunos elementos. En el numerador, raíz cuadrada puedo expresarlo como a la menos 1, enradicando. Esto lo puedo expresar como a la menos 1. ¿Es así o no? ¿Lo ven? Sí. Bueno. Sí. Bueno, vamos haciendo paso por paso. ¿Sí? Lo podemos expresar como ¿qué? El denominador. Estoy pensando cómo vamos a trabajar. 1 sobre a la quinta. 1 sobre a la quinta. Podemos poner, entonces, voy a poner lo mismo. A ver. No sé si. El denominador o numerador dice. Espere, vamos con el denominador. ¿Cómo podemos expresar esa raíz cúbica? Ah. ¿Sí? ¿Cómo la podemos expresar? Como fraccionaria. Exactamente. Podemos decir. Sería a. Ajá, A la menos. A la menos 5 sobre 3. No, ¿O no? sobre 3. A la menos 5 sobre 3. Bueno. Entonces, ¿sí? También lo podría expresar como
un exponente fraccionario. A ver, vamos a copiar. Yo voy haciendo esto para no escribir tanto. Bueno, entonces, esto también lo puedo expresar como un exponente fraccionario. Lo borro. A ¿Y cómo menos quedaría? 1 A elevado a la menos un medio. ¿O no? por A a la menos medio. Ajá. Elevado a la Sí. menos un medio. Bueno, acá lo Menos un ponemos medio. así. Bueno, y acá yo tengo todas potencias de igual base. Tengo el producto de potencias, ¿sí? De igual base se suman los exponentes. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar esto. Menos 2. Sería Menos menos 2 menos un medio. ¿Cuánto sería? Sí. Para recordar. Cuando yo sumo un número entero, ya sea un entero positivo o negativo, a un número fraccionario, esto pasa cuando sumo un entero con un fraccionario. Lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? Va el mismo denominador y multiplicar este denominador con esto. O sea, quedaría menos 4 menos 1. O sea que sería menos 5 Menos 5 medio. Menos 5 medio, profe. Exactamente. Menos 5 medios. Entonces. Que son negativos. Menos 4, Exactamente. Me queda en el numerador A elevado a la menos 5 medios. ¿Mm? Y en el denominador me queda el mismo denominador porque después vamos a ver qué es lo que se hace cuando yo tengo el cociente de dos potencias de igual base. ¿Qué pasa con sus exponentes? ¿Sí? Se restan. Se restan, exactamente. Entonces puedo poner todo esto, ¿sí? Bajo una única potencia donde los exponentes se van a restar. Este numerador tiene exponente menos 5 medios y el otro sería menos este otro que tiene exponente menos 5 tercios. Este menos con este menos se hace más, o sea que me quedan menos 5 medios más 5 tercios. Saco común denominador, 3 por 2, 6. ¿Sí? 6 dividido en 2 es de 3. Multiplicado Menos por 5 menos sextos 5, queda. menos 15. 6 dividido en 3 de 2, multiplicado por 5 sería 10. Y me queda menos 5 sextos. O sea que me queda, si yo resto los exponentes, me quedaría A elevado a la menos 5 sextos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para expresar esto? A ver, lo expresemos como exponente. Digo, 1 elevado a la A a la 5 sextos. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre raíz sexta de A a la 5, ¿o no? Es lo mismo. ¿Lo ven? Esto, como tiene exponente negativo, lo doy vuelta. Me quedaría 1 sobre A elevado a la 5 sobre 6. 5 sobre 6. ¿Sí? Y esto también, al ser un exponente fraccionario, lo puedo expresar como una raíz. Entonces me quedaría raíz de 6, que es el denominador raíz sexta, de A elevado a la quinta, que es el numerador. Bueno, acá más o menos hemos trabajado un poquito lo que son las operaciones. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Lo que son las operaciones con fracciones, que es donde muchos de ustedes tienen dificultad. Lo hago, lo repito siempre para que ustedes vayan recordando cómo se trabajaba con la suma de fracciones, con el producto de fracciones, con la diferencia, etc. Con todas las operaciones que se podían dar con fracciones. Bien, vamos queriendo con esto cómo se aplica. O sea, en matemática lo único que, o sea, además de saberlas y conocerlas, las propiedades que se van dando, a las propiedades, a los teoremas, hay que ser ordenado. Hay que hacer paso por paso. Y hay veces que uno escribe de más, pero no vale la pena porque queda claro en el procedimiento qué es lo que está haciendo uno. Eso es fundamental en matemática. Bien, vamos a seguir. Este ya estaba, que yo le he dado al revés, ya lo vi. Vamos a hacer este pequeño problema de aplicación.
Acá hay en el cuadernillo lo que se llama la metodología de la resolución de un problema. Este problema que está acá, que es el problema 13, tiene muchas posibilidades de hacerlo, muchas variantes o muchos caminos. Pero ¿en qué consiste la resolución del problema? Es en leerlo, en comprenderlo, ¿sí? En tratar de pensar una estrategia de resolución que pueda resolver ese problema o que responda a las preguntas que me están pidiendo. Y Profe, después disculpe hacer una verificación. consulta. Sí, dime. En el ejercicio anterior, cuando decía resuelve, quedó la raíz en el denominador, ¿no había que racionalizarla? No, no me pedía que yo la hice esto hasta el final. Si lo dejaban hasta acá, estaba bien. Si lo dejaba hasta este punto, estaba bien. Ah, ¿Sí? bien. Yo lo hice Listo, para listo. que vean para que vamos aplicando todas las propiedades y todo Está lo bien, que... pero en el caso que a nosotros nos pidan y que quede así, ¿tendríamos que racionalizarla? No, estar ahí, dejarla ahí está perfecto. A ver qué dice el ejercicio y resuelve. Sí. Acá no, no resulta en un número, sino en una expresión que dice a elevado a la menos 5 sexta. Pero ahí que lo dejen está perfecto. Yo lo hice Listo. hasta el fin, o sea, lo hice así para que ustedes puedan, así lo puedo racionalizar también. A ver, ¿qué tendré? Lo hacemos ya que estamos, así continúo. Lo que tendré que hacer para racionalizar es multiplicar numerador y denominador por una raíz con igual índice, ¿sí? Y un exponente de tal forma que al sumar, o sea, una potencia que al sumar los exponentes me dé el número 6, el mismo número que la raíz. En este caso sería raíz sexta de A. Entonces sumo 5 más 1 es 6 y me quedaría en el numerador raíz sexta de A sobre raíz sexta de A a la 6. Multiplico, cancelo, perdón, índice con exponente y me queda raíz sexta sobre A. Lo que propone el compañero es que racionalicemos y está correcto. Entonces, este sería el resultado de la expresión esta. Bueno, continúo. Les decía, vamos a hacer, esta después la voy a eliminar. Ya hicimos este, ahí estamos. Vamos a hacer este problema. Dice, la madre de Gabriela compra 6 kilos de ciruela para hacer mermelada. Los carozos, o sea, compra los dibujitos, ahí está. Ella compra una bolsa con 6 kilos de ciruelas. Quiere hacer mermelada. Y dice, los carozos quitados representan un cuarto del peso de las frutas. Entonces acá hay 6 kilos. 6 kilos menos, un cuarto, que son los carozos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto sería un cuarto? 0,25. Claro, pero ¿cuánto sería un cuarto? Si yo tengo 6 kilos, 6 kilogramos de 5 kilos de 5 kilos y 3 cuartos te quedan. Exactamente. Yo al 0,25 le tengo que multiplicar, ¿sí? Por 6. Entonces acá me quedaría ¿cuánto? 5 kilos. 3 cuartos. ¿Cuánto sería 6 por 0,25? Que es ese un cuarto que le estoy sacando. Este es un cuarto que le estoy sacando. Quedan 4,5 kilos. Exactamente, tal cual. Entonces, yo a los 6 kilos de ciruelas le voy a me van a quedar, si le quito 4,5 kilos de caroto. Perdón. No son 4,5 kilos. Se le quita 1,5 kilos Son de carozo y 5,75. quedan 4 en total. 1,5 4,5 quedan en total. kilos y me queda exactamente 4,5 kilos. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que me va a quedar de fruta si le saco el carozo. Ahora, a ese peso... No estoy entendiendo, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer de vuelta. La Si voy a leer completa nosotros y después el cuarto lo tenemos que restar de los 6 Escuchame. kilos. Dice, la madre Gabriela compra 6 kilos de ciruela para hacer mermelada. ¿Sí? Los carozos quitados, que representan un cuarto del peso de la fruta. Entonces, yo me va a quedar, si a los 6 kilos le saco un cuarto, ¿cuánto sería de 6 kilos? La mitad es 3 y la mitad de 3 es 1,5. Eso sería un cuarto. Si yo lo tengo que pensar en función de la totalidad. Esta es la totalidad. Un cuarto
es esta parte, ¿o no? Esto en total son 6 kilos. La mitad son 3, y la mitad de la mitad es un cuarto, que representa 1,5. Eso es lo que yo tengo que sacar, porque es lo que representa el peso del carozo. Entonces, Bien, ahora entiendo. 6 menos 1,5, que es el peso de los carozos, me quedan 4,5. Bueno, a ese peso dice que se añade un peso igual al peso de la pulpa que queda, de azúcar. O sea, tengo 4 kilos de fruta ya sin carozo, ya voy a poner acá, fruta sin carozo, le tengo que restar, ¿cuánto? 4,5 kilos de azúcar. Es lo que dice ahí. Dice, añade un peso de azúcar igual al peso de la pulpa que Claro, queda. profesora, ingeniera, ¿Cómo? aumenta, no, añade, dice. Por eso, No, agrega añade. a la olla, Yo tengo añade. puesto menos. Es que usted puso Ay, un perdón. Claro, menos. tiene que Ahí es sumar. más, perdón. Claro. Es más, discúlpenme. Es a la olla le pone la pulpa sin carozo y el mismo peso que queda de pulpa en azúcar. Entonces quedan 9 kilos. ¿Sí? 9 kilos quedan entre el azúcar y la pulpa que queda. Dice, la mezcla pierde por la cocción un quinto de su peso. Entonces, ¿cómo sería un quinto de su peso? Si a 9 kilos, ¿sí? Le tengo que restar 1,8 kilos. un quinto de 9. Has dicho, Juliano, que tu hermano se ha dormido, mira si tiene todo para acá. ¿Cómo? Para así dormido ahí, tiene clase. Tiene, Muten los micrófonos, si no están hablando. Está dormido, Barrio Nuevo. Quedan 7 kilos 200. Para que se Dicho la que venga. silencio el micrófono. ¿Qué pasa? Profe, Sí, ¿qué puede volver a explicar de las frutas carozo más la azúcar? dale, ya, perdón, que justo alguien habló. Bueno, les decía, queda la fruta sin carozo, que es 4,5 kilos, le tengo que sumar o añadirle, agregarle el mismo peso, pero en azúcar, o sea, 4 kilos. Uy, llegá ahí, mamá. Uy, llegá. Sentate acá, la cosa. Experiencia en acopios, en la parte de agro, la balada. Ahí está, ya hemos silenciado. Bueno, entonces, ¿cuánto sería lo que me queda? ¿Cómo? Quedan 7,2 kilos. 7,2. Quedan 9 kilos menos, sería 9 dividido en 5, porque es un quinto. ¿Cuánto me da? Que es 1,8 kilos. No, pero 7 kilos 200. 1,8. 1,8. O sea, un quinto de 9 es 1,8. Entonces 9 menos 1,8 es Claro. 7,2. 1 para 9, exactamente. 1,8. Bueno. Yo lo podría hacer con fracciones, pero lo hagamos acá. Entonces quedarían 7,2 kilos, que es lo que queda, lo que se evapora, ¿sí? La mezcla pierde por cocción un quinto de su peso. Dice, entonces, tengo 7,2 kilos que queda producto de sacarle el carozo, de agregarle el azúcar y de la evaporación en la cocción. Me piden ahora, determine el número de potes de 375 gramos que puede llenar con el dulce de ciruelas elaborado. 19,2. 19,2. Sería 7.200 dividido 375. ¿Cómo sería? 19 potes y como 2. 19,2. Bueno, porque, ojo, porque yo tengo, acá hay dos medidas. Una es en gramos del pote y esta que es en kilos. O sea que tenía que pasar, puedo pasar 7,2 kilos a gramos, o puedo, para trabajar con las mismas unidades. Entonces, ¿cómo se pasaba o cómo transformaba este número a gramos? ¿Se acuerdan? Multiplicado por 100. Exactamente. Yo lo hacía así, tiene que correr la coma, ¿sí? Acá tengo. Kilogramos, acá en esta posición sería hectogramos, decagramos y gramos. O sea que sería 7.200 gramos, el equivalente de 7,2 kilogramos. ¿Sí?
Bueno, entonces, en ese momento yo ya tengo las mismas unidades, tengo que dividir 7.200 gramos en los frascos que voy a tener que envasar, que cada frasco tiene una capacidad de 375 gramos, un peso de 375 gramos. Entonces, ¿cuánto da esa división? 19,2. 19,2. 19 frascos y un poquito más. Exactamente. En la división, si yo cancelo gramos con gramos, me quedan. Son 19 frascos que voy a poder llenar, más 2 ¿qué? Más 0,2 ¿qué? ¿Qué sería 0,2? ¿Qué sería 0,2 frascos? El 20% de un frasco. Decigramos. No, no son decigramos. Es 0,2 significa que es 0,2 de frasco, que no llega a ser un frasco, ¿sí? O sea, no llega a ser un frasco. Yo necesito 19 frascos para llenarlo. Quedan 75 gramos. Bueno, la verdad es que 0,2 representan 75 gramos. No, pero este 0,2 no representa en gramos. No hay que... No lo pasamos, entonces como que sobra tantos gramos, lo dejamos ahí. Espérame un segundito, ¿quién habla? Hoy estamos tomando que es por 3-4 meses, pero en otra... Ay, gracias. No puedo identificar. Lo que les decía es que si yo divido 7.200 gramos de dulce en 375 gramos, ¿sí? Que es lo que mide, o la capacidad que tiene cada uno de los frascos, lo que yo obtengo es 19,2, ¿qué cosa? 19 frascos, y ese 0,2 no es un peso, sino es un pedacito de frasco. Le sobra poquito. Exactamente. Es un pedacito de frasco, no tiene que ver con el dulce, sino es un pedacito de frasco lo que me está sobrando. Le sobran 75 gramos específicamente. Exactamente. Eso es lo que significa, me sobra 0,2 de frasco, que solamente podría llenar esa cantidad de mermelada. No llega a ser un frasco entero, eso es a lo que me refería. Bueno, entonces fíjense que ustedes podrían haber resuelto esto de otra manera. Yo elegí esta forma de hacerlo, incluso yo podría haber trabajado con fracciones todo, pero hay muchas estrategias para poder resolver un problema, ¿sí? A ver, vamos a ver otro. No, hay varios problemas, yo les voy a mostrar, ¿no? Lo mismo, cascada de trabajo práctico. Todo esto tienen que ir trabajando, ¿sí? Hay otros problemas. Ahí pasé por el chat como... ¿Cómo? Perdón. No, que pasé por el chat porque alguien había preguntado cómo se llegaba a eso, a cuántos gramos sobraban, y ahí pasé por el chat. Bueno, hay varios problemas. Yo lo hice porque era como un poco de ir razonando qué es lo que quería decir cada una de las expresiones, ¿sí? No tenía que ver con grandes cosas, sino de cuál es la metodología de la resolución de un problema. Bueno, vamos a ver lo que son los intervalos. Hay básicamente 4 tipos de intervalos. ¿Qué es un intervalo? Sabemos que en el conjunto de los números reales que se representan en la recta numérica, ¿sí? Y considerando, por ejemplo, 2 números A y B que sean reales, donde A es menor que B, acá estoy leyendo, ¿no? Donde A es menor que B, entonces estos números genéricamente se los puede representar en la recta numérica como un intervalo. Llamamos intervalo abierto, ¿sí? Y se denota con este par ordenado, ¿sí? A ver, voy a escribirlo acá. El par ordenado A, B, representa un intervalo. En realidad no es un par ordenado, es un intervalo, ¿sí? Se refiere a cualquier número que esté comprendido entre A y B, ¿sí? Ahora, cuando hablo de que es un intervalo abierto, significa que no incluye al número A ni tampoco al número B. Otra forma de representar un intervalo es con la notación de conjunto, donde se usa la llave y dice X pertenece a los reales, tal que X está comprendido entre A y B. Siempre se usa esta doble desigualdad, ¿sí? Sería X es mayor que A y X es menor que B.
¿Sí? Eso es lo que se lee en esta doble desigualdad. Se dan simultáneamente dos desigualdades. X es mayor que A y X es menor que B. O también se lo lee, X está comprendido entre A y B. Si yo tengo, por darles un ejemplo, que representar, ¿sí?, el número menos 3 y 2, me dice que exprese en notación de intervalo cualquier número que esté comprendido entre menos 3 y 2. Sería, puedo escribirlo así, sobre la recta real o encima, con estas esferitas así abiertas sin estar cerradas, y representa acá cualquier número que está entre menos 3 y 2. Ahora, otra notación también es el paréntesis. Aclaro porque hay libros que aparecen con paréntesis que se refieren a intervalos abiertos. Bien, cuando hablo de intervalos cerrados, fíjense que aparece otra notación y es el corchete, ¿sí? Se refiere a cualquier número que está comprendido entre A y B, pero que incluye a A e incluye a B, ¿sí? En este caso, decimos, se representa con estos puntos que son cerrados, menos 3, 2, puede ser el menos 3 incluido o el 2 incluido, ¿sí? O sea, cualquier número que esté en este intervalo. Se lee de la siguiente forma, ¿sí? Es el conjunto de X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que A es menor o igual que X y menor o igual que B. ¿Qué significa que X es mayor o igual que A y X es menor o igual que B? ¿Sí? Esto tienen que ir aprendiendo porque lo vamos a usar muchísimo y en análisis matemático 2 lo tienen que usar mucho al conjunto, a cual conjunto solución, por ejemplo, de una inecuación, y tienen que expresarla en notación de intervalo. Cuando hablamos de intervalos semiabiertos o semicerrados, que está bien dicho cualquiera de los dos, se refiere a que uno de los extremos está abierto o cerrado. En este caso, podría ser, por ejemplo, si yo tengo menos 3, 2, cerrado en menos 3 y abierto en 2. Cuando hablo, otra notación también de cerrado es el corchete, ¿no? Abierto el paréntesis, este sería abierto, y este cerrado. Bien, entonces en este caso significa que es el intervalo que va desde menos 3 incluido hasta 2 abierto. Y puede ser en el otro extremo, puede ser que esté abierto en menos 3 y cerrado en 2. O sea que sería abierto en menos 3 y cerrado en 2. Se entiende la notación de corchete y llave. Corchete es para indicar que es un punto que está incluido en ese intervalo, y en la llave, ese sería el corchete. Y el paréntesis, perdón, para indicar que ese punto extremo no está incluido en el intervalo. Estos son intervalos, estos que estamos viendo, todo acotados a la izquierda y a la derecha. Acotados con un número el 5, el menos 2, el número que fuere. Ahora, hay intervalos que no están acotados, o sea que se llaman intervalos infinitos. En este caso, que son estos, los intervalos infinitos, X, que acá es abierto, perdón, A, es mayor, perdón, el intervalo sería A infinito, se refiere a cualquier número X que está a la derecha de A, sin incluir. Por ejemplo, si yo digo, en este caso el menos 3, ¿sí?, sería un intervalo abierto a la izquierda e infinito a la derecha. Entonces se pone la flecha. Estamos hablando de cualquier valor, de cualquier número, cualquier X que esté a la derecha del menos 3. ¿Sí? Si hubiese sido cerrado, sería con un punto cerrado, y digo que se trata del intervalo menos 3 cerrado a la izquierda, infinito. Bueno, esos son intervalos infinitos acotados a la izquierda, y acotados a la derecha sería esto. Estamos hablando de cualquier valor que esté a la izquierda de un número, ¿sí?, ya sea abierto o cerrado. O sea que sería, supongamos que está el 2 acá, sería cualquier valor de X que está a la izquierda de 2, si fuese cerrado sería el punto lleno, o,
perdón, 2, este, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para resolver esto. Dice, determine el conjunto de solución y represente gráficamente. A ver que me acuerde cuáles son los ejercicios marcados. El ejercicio 14. El D y el F. Vamos a hacer estos dos. El D y el F. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el ejercicio D. Me dice que encuentre el conjunto solución, ¿sí? Y tengo que hacer la operación de, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué letra es esta? La I. ¿Qué les había dicho yo que representaba la I? La intersección. La intersección. Si yo tengo que pensar la I, o también esta B dada vuelta, se trata de la intersección, si yo estoy trabajando con operación entre conjuntos. Y la O es la B así, o la U así, se trata de la unión. Esta es la intersección, y esta es la unión. Intersección y unión. Bueno, acá me dice que intersecte el conjunto el conjunto solución de esta inecuación o esta desigualdad y el conjunto solución de esta otra. ¿Cómo voy a resolver o qué es lo que hago? Lo primero que voy a hacer es aplicar, ¿sí?, la propiedad distributiva, o sea, para sacar ese paréntesis, me quedaría menos x menos 2 menor que 1. ¿Estamos ahí? Lo mismo voy a hacer acá. Menos x menos 2 mayor que 0. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para pasar? ¿Se acuerdan que lo que ustedes aprendían y decían, está restando, pasa sumando al otro miembro? Bueno, en realidad les doy la noticia que eso lo aprenden así, pero lo que estoy haciendo es lo siguiente. Se llama propiedad cancelativa, y lo que estoy haciendo es sumando en ambos miembros un número opuesto de tal forma que esto se cancele. Y me queda entonces menos x menor 2 más 1 es 3. ¿Estamos ahí? Lo que ustedes lo enseñan en la secundaria así, que yo creo que no lo tienen que enseñar así, es este número está restando, pasa sumando al otro miembro. Es así como le enseñan. Bueno, en realidad lo que se hace, o sea, no lo tienen que hacer todo este paso de sumar en ambos miembros. Lo que yo les estoy diciendo es que lo que hago en realidad es sumar en ambos miembros de la igualdad el 2, de tal manera que se cancele el menos 2 del primer miembro con este 2 del primer miembro. Eso es lo que se hace. Pero no lo pongo, lo único que hago es poner directamente esta expresión así. El método de igualación. No hay ningún método de igualación. Lo que estoy haciendo es pasar lo que está restando, pasa sumando al otro miembro. Pero en realidad lo que les estoy explicando en matemática, lo que se hace es la propiedad cancelativa. Es sumar en ambos miembros el 2, de tal forma que se cancele el menos 2 con el 2 y quede este 2 en el segundo miembro. Eso es todo, ¿no? Estoy haciendo una explicación de lo que es, en realidad, eso que se dice paso al segundo miembro. No paso nada, lo que estoy haciendo es la propiedad cancelativa. No la pongo, no hace falta. Profe, dígame. ¿Y el menos x que queda del otro lado? Eso es lo que quiero explicar. Yo para poder sacar este menos que está acá, lo que yo tengo que hacer es multiplicar ambos miembros de la igualdad por menos 1. Por menos 1. Espérenme, ya lo vamos a poner más lindo. Multiplico ambos miembros de la igualdad por el menos 1. O sea que me quedaría menos 1, pero ya vamos a copiar acá lo otro para que no se cambie. Quiero que vean qué es lo que pasa. Yo multiplico entonces, habíamos dicho, ambos miembros de la igualdad, multiplico por menos 1. ¿Sí? Estoy haciendo esto que no altera la igualdad.
Pero al hacer esto, cuando trabajo con desigualdades, al multiplicar por -1, cambia el sentido de la desigualdad. O sea que este que está, el operador es de menor, pasa ahora a mayor. ¿Sí? Ojo con esto. Esto vamos a verlo un poquito más. Entonces me quedaría -1 por -x, me queda x, y en este caso me quedaría -3. ¿Sí? Entonces estamos hablando de todos los valores de x real, tal que sean mayor que el número -3. Si yo tengo que graficar esto, vamos a graficar en la recta numérica. Tengo acá el número 3, más acá. Tengo acá, perdón, -3. Estamos hablando de todos los números que están abiertos, ¿no? Porque no aparece el igual acá, no es mayor o igual, sino es mayor, que están a la derecha, ahora ya lo vamos a poner con rojo, a la derecha de -3. Acá. ¿Sí? ¿Está claro entonces qué es lo que significa? Este es un primer conjunto de solución de esta expresión o esta desigualdad que es menos x más 2 menor que 1. Bueno, vamos a ver qué pasa con la otra. También voy a resolver de la misma manera. Profe, ¿el x es un infinito? ¿Cómo? ¿El x es un infinito? X mayor que -3. Sería en notación de intervalo 3 infinito. ¿Sí? Ah, gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a resolver esto. Entonces, en este caso sería -x mayor, sería 0 más 2. O sea que sería -x mayor que 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a multiplicar por -1 ambos miembros de esta igualdad, de esta desigualdad, perdón. Entonces me quedaría, este cambia el sentido de la desigualdad y se va el signo del segundo miembro. ¿Estamos? Entonces me queda esto. Este es un segundo conjunto de solución. Lo voy a graficar. Entonces, sería, me copio lo mismo para no estar picando. Tengo, acá voy a borrar. Después lo vamos a unificar. Entonces, supongamos que tengo el -2 acá y decimos que los valores de x son menores que -2, o sea que están a la izquierda de -2. ¿Sí? Y no incluye o no a -2. No incluye. ¿Sí? Si yo tengo que exactamente, si tengo que escribir en notación de intervalo sería menos infinito menos 2 abierto. Pero acá hay una cuestión que me está diciendo que esto tiene que ser o sea, simultáneo. Se tienen que dar los dos intervalos de forma simultánea. Entonces tengo que hacer la intersección. Bueno, esto lo hice yo para que ustedes lo vean, pero vamos a graficar en una sola recta real y tengo el -2 y tengo el -2 y el -3 al revés. Tengo el -3 y el -2, ¿sí? Y por acá está el 0. No está proporcional, pero no importa. Me dice que x, el primer conjunto de solución, es x es mayor que -3. O sea, está a la derecha. Lo dibujo así, con flecha, y lo pongo con el circulito abierto porque no incluye al -3. Y después, x está simultáneamente en menos infinito, menos 2. Lo voy a poner con otro color. Sería menos infinito, menos 2. Acá tengo así, abierto. Entonces, ¿cuáles serían los valores que se intersectan entre estos dos conjuntos? Y sería el intervalo, ¿sí?, acotado, ¿sí?, y abierto, -3, -2. ¿Cuántos números hay en este intervalo? Infinitos números, porque estamos hablando del conjunto. Infinito. Exactamente, del conjunto de números reales. Entonces se pone la C y la S, que significa conjunto solución, ¿sí? La C y la S, el conjunto solución, es igual al intervalo abierto -3, -2, porque no incluye a ninguno de los extremos. ¿Estamos? Entonces de esa forma hemos resuelto esta ecuación
que es una ecuación simultánea, así se llama. Es una ecuación, o sea, una inecuación simultánea. Se dan dos inecuaciones de forma simultánea. Y ese sería el conjunto solución. ¿Estamos? Profe, ¿cuál es la diferencia entre inecuación? Sí, dígame. Una pregunta. Cuando queda menos n menor que 3, usted lo multiplica por menos 1. ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Bien. Y la primera parte que hicimos dice menos x menor que 3, ¿verdad? Sí. Y ahí lo multiplica por 1. ¿Por Por qué menos, la segunda parte? por menos Sí. 1. Ah, lo que pasa es que acá ya no lo hago. Yo lo que les pongo acá es como una explicación qué es lo que estoy haciendo, por qué va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿me entendés? No hace falta que lo haga. Como hice recién acá, que esto de estar restando y pasar sumando no es, porque en realidad lo que es la propiedad cancelativa, que no la escribo, pero simplemente para que ustedes entiendan qué es lo que pasa en matemática, ¿sí? Buenísimo. A eso, exactamente. Bueno, o sea que ustedes se van dando cuenta que la parte teórica es fundamental. No se puede estudiar matemáticas sin la teoría. Por eso les estoy explicando cada una de las cosas que intuitivamente lo hacen en el secundario, de decir, esto está restando, pasa sumando, esto está sumando, pasa restando, esto está dividiendo, pasa multiplicando. En realidad lo que se hace o lo que se aplica es la propiedad cancelativa. Bueno, vamos a ver esta otra. ¿Cómo? Te hago una consultita. En cuanto a mayor o menor, se refiere al signo, no al valor absoluto del número, porque dice x menor que 2. A ver, ¿dónde? Este, menor que menos 2. Hasta acá no voy trabajando valor absoluto, nada. Solamente estamos... Significa que menos 5 es menor que menos 2. Por ejemplo, menos 5 es menor que menos 2. Eso, o cualquier número, o menos 4, o menos 4,2, cualquier número de estos que están a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de menos 2, son cualquier número, el menos 1000. Ahora, intersectado es otra cosa. ¿Estamos? ¿A eso te referís? Sí. Bien. Yo tenía una consulta teórica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una inecuación y una ecuación? Porque usted mencionó que estas son dos inecuaciones. Bien, muy buena pregunta. La ecuación es una igualdad. Tendría que haber acá una igual. ¿Sí? Esa es una ecuación. Y esta es una inecuación. O sea que las ecuaciones tienen igual. Y las inecuaciones tienen el signo de mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esta es una ecuación, que es de la palabra igualdad, ¿sí? Y estas son inecuaciones, porque no hay una igualdad, hay una desigualdad. Esa es la diferencia entre ecuación e inecuación. Bien, vamos a hacer esta otra. Me dice, por acá, que tengo que hacer después lo hacen ustedes, me van a consultar en los días de consulta, tienen varias consultas, así que después vamos a hablar de eso. Tengo menos 2x menos 5 menor o igual que 7. Ya saben que si sumo en ambos miembros el 5, me quedaría en el segundo miembro. O sea, esto que está restando pasa al segundo miembro. Lo que estoy haciendo es sumando en ambos miembros el 5. Entonces me quedaría 7 más 5 es 12 y acá quedaría menos 2x. ¿Cómo despejo esta x que siempre me tiene que quedar en el primer miembro o solita en un solo miembro? Lo paso multiplicando. Paso dividiendo. Muy bien. En realidad lo que estoy haciendo, fíjense, es multiplicar en ambos miembros de la igualdad por lo menos más un medio. Entonces, este se hace positivo, este se cancela con este, me quedaría x, pero acá cambiaría el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, lo voy a decir en criollo, que lo que hago en realidad es esto que acabo de, lo que borré. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto que está multiplicando con signo negativo va a pasar dividiendo, se lleva su signo y cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, en realidad esto lo estoy diciendo en criollo, pero es lo que hice recién de multiplicar a ambos miembros por menos un medio. Entonces, vuelvo a decirlo en criollo para que lo recuerden.
Cuando yo tengo un número negativo, o sea, un número menor que 0, multiplicando la incógnita del primer miembro, va a pasar al segundo miembro, ese número, dividiendo, se lleva el signo y cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos ahí? ¿O no? Una consultita, una Sí. consultita. No, está perfecta la explicación. 12 sobre menos 2, ¿es lo mismo que decir menos 12 sobre 2? Sí, es exactamente lo mismo. Decir menos 12 sobre 2 es lo mismo que decir 12 sobre menos 2. Es lo mismo, exactamente lo mismo. No importa dónde esté el signo, si en el numerador o en el denominador o en el medio, porque también pueden tener expresiones que tengan ahí en el medio, 12 medios. ¿Estamos? Es lo mismo. Bien, entonces, 12 medios menos 12 medios es menos 6. Estamos hablando de todos los valores reales de x que sean mayores o iguales que menos 6. Entonces tengo que graficar en la recta numérica, por acá tengo el 0, por acá tengo el menos 6. Y Sería todos los- cerrado. Exactamente. No, sería infinito. Es cerrado en el extremo izquierdo. En el menos Porque se- 6, claro. Exactamente. Son todos los valores de x que están a la derecha de menos 6, pero está incluido el 6. ¿Sí? Por eso decimos que es este punto cerrado. Lo escribo como desigualdad o lo escribo también como intervalo. ¿Sí? O sea que el conjunto solución es este. Es el intervalo que va desde menos 6 cerrado a infinito. ¿Está claro? Cualquier valor que yo tome en este intervalo, por ejemplo, el 0, tiene que satisfacer esa desigualdad. Por ejemplo, si x vale 0, fíjense, y sustituyo acá, tengo menos 2 por 0, menos 5, menor o igual que 7. Pero vamos a correr un poquito más arriba. Satisface la inecuación si yo sustituyo el valor de x, que es 0 acá, me queda la expresión así. Menos 2 por 0, que es todo 0, menos 5, menor o igual que 7. Si se verifica, ¿sí? Si se satisface esa desigualdad para cualquier valor que esté a la derecha del menos 6, incluido el menos 6. Sí, te escucho. Ahí dice X es mayor o igual a menos 6. ¿No tendría que, ahí me está diciendo que es un intervalo cerrado? Es un intervalo infinito, cerrado a la izquierda, o sea, cerrado a la izquierda, fíjense, en uno de los extremos, cerrado. O sea, lo incluye, lo puede tomar al menos 6. ¿Cómo saben que es infinito? Porque puede tomar cualquier valor infinito. Mira, volvamos acá. No hay otro intervalo. No, este Mayor es a una menos sola. 6. ¿Cómo? O sea, ya infinito, ¿verdad, profe? Exactamente, de menos 6 cerrado a infinito. Debería haber una intersección para que... No, este es otro ejercicio más sencillo que el anterior. No hay ninguna, no se pide intersección, nada. ¿Estamos? Por eso es a lo que yo iba. Es infinito por lo que no hay ninguna intersección. Exactamente. ¿Cómo sería, por ejemplo, uno cerrado completo? Uno cerrado completo sería, fíjense, esta expresión, esta inecuación, perdón, y, no sé, Bien, tiene que tener la intersección, digamos. exactamente. Tienen que ser dos inecuaciones. Menor, sí, exactamente, cuando haya intersección, eso es a lo que me refiero. Bueno, acá hay un ejemplo. Esto me parece que van a tener que trabajar bastante. Me gustaría ponerle algunas otras. No sé por qué les ponen esto, no sé si lo ven en el secundario, la verdad, pero yo en la Facultad de Ciencias Económicas damos completo este tema y mucho más, pero no sé si a ustedes le dan en el secundario, ven en algún momento inecuaciones. Pero bueno. En séptimo año recién me quisieron dar A nosotros en la intersección. normal sí, en ¿En cuarto dónde? grado, digo. ¿En dónde? En la normal cuarto año. Claro, lo tienen que dar, pero bueno, hay secundarios que no lo dan. Bueno, Bueno, en técnica nos dieron por clase de apoyo en séptimo año recién. sí, encima Inecuación. con los 2 años de pandemia se hace difícil. Bueno, vamos a ver un concepto que es bastante complejo en algún punto hasta que le agarren la mano.
Bueno, si yo les digo que en la recta numérica, ¿sí? Acá está el número, marco el 0, y acá está el 3 y el menos 3. ¿Qué distancia hay desde el 3 al 0 en la recta numérica? ¿Cuál es la distancia del 3 al 0? 3 unidades. 3 posiciones. 3 unidades. Un valor absoluto. Exactamente. ¿Y cuál es la distancia desde el 0 al menos 3? 3. 3 unidades. También 3 unidades. Bien. Entonces, eso es, desde el punto de vista geométrico, el concepto de valor absoluto. Es la distancia de un punto al origen o al 0 en la recta real. Esa es la interpretación geométrica. Ahora vamos a ver desde el punto de vista algebraico, yo voy a borrar esto, qué es lo que significa. Dice, para todo número real x, el valor absoluto de x es igual a, y se denota con estas barras, ¿sí? Lo voy a volver a escribir, se lee de la siguiente manera. Dice, el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. El valor absoluto de x también, o, esto sería x para x mayor o igual que 0, o menos x para x menor que 0. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, ¿sí? Significa que es la distancia que hay del origen de coordenadas, o sea, desde el 0 hasta el menos 3. Entonces, ¿cuánto es? 3 unidades. El valor absoluto de 3, ¿cuánto es? O sea que la distancia que hay desde el 0 hasta el número 3. ¿Cuántas unidades hay? 3 unidades. El valor absoluto de, 3. por ejemplo, de 0 es 0. Es la distancia que hay desde el 0 hasta sí mismo, hasta el 0. El valor absoluto de 1 es 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Ahora, si yo les digo, el valor absoluto de x es igual a 2. ¿Qué significa? ¿Qué es la Que vale 2 distancia menos que 2. hay desde el Que número vale ese? 2. Fíjense, si digo el valor absoluto de x es igual a 2. O sea que significa que hay 2 unidades, desde el origen 2 unidades. Y desde el origen 2 unidades hasta el menos 2. Entonces, ¿cuánto vale x? Si digo que el valor absoluto de x es igual a 2, ¿cuánto vale x? X puede ser 2 o x puede ser menos 2. ¿O no? Sí. Bueno, es un concepto bastante abstracto, pero bueno, muy interesante porque se lo usa mucho. ¿Cómo? No te escucho. Se te escucha así cortado. ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho. Sigo porque no escucho. Bueno, vamos, 2 menos 2, exactamente. Hay algunas propiedades, estas son algunas de las propiedades, porque hay muchas más propiedades que me dicen. Para todo número A real, con A distinto de 0, entonces el valor absoluto de A es mayor que 0. ¿Qué significa? Que el valor absoluto de cualquier número real siempre va a ser no negativo. Nunca voy a tener el valor absoluto de un número que sea negativo. O sea, que me dé como resultado un número. Jamás se va a dar, por ejemplo, menos x es igual a menos 3. Nunca puedo tener, ¿sí? En una igualdad o en una desigualdad, bueno, ya vamos a ver desigualdad, en una igualdad que me dé un número negativo. Jamás. Porque hablamos de que el valor absoluto es un número, de un número real, es un número no negativo. Esto es lo que significa que el valor absoluto de A sea mayor que 0. Después dice, para todo número real A, dice que escribir el valor absoluto de menos A es lo mismo que escribir el valor absoluto de A. O sea, poner el valor absoluto de menos 3 es lo mismo que poner el valor absoluto de 3. Va a dar como resultado el mismo número. Después dice, para todo par de números reales A y B,
Dice, el valor absoluto de un producto, ¿sí? Se lo puede expresar como el producto de los valores absolutos de cada uno de estos factores. Por ejemplo, si yo digo, el valor absoluto de 2x es igual al valor absoluto, al producto del valor absoluto de 2 por el valor absoluto de x. Y yo sé que esto es 2. 2 por el valor absoluto de x. O sea, esto no viene al caso, esto es lo que me interesa, el producto, ¿sí? El valor absoluto de un producto se lo puede expresar como el producto de los valores absolutos de sus factores. ¿Sí? Después, lo mismo pasa para el cociente, pero con la salvedad que el denominador tiene que ser distinto de 0. Si yo tengo, ¿sí? 2 sobre x, el valor absoluto de 2 sobre x, lo puedo expresar el valor absoluto de 2 en el numerador, el valor absoluto de x en el denominador, con x distinto de 0. Aclaro que siempre tengo que poner esta expresión cuando estoy hablando de un cociente. El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Bien, después dice, en este caso, ¿quiénes apaguen los micrófonos, por favor? Bueno, les decía, el valor absoluto de una suma, ¿sí? Siempre va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de los términos de esa suma, ¿sí? Después se da, estas dos propiedades son fundamentales. Se llama la propiedad del menor y la propiedad del mayor, ¿sí? Propiedad, esta es la propiedad del menor y esta es la propiedad del mayor. Ya la explico. Me dice lo siguiente. Para todo x real y para todo número a no negativo, o sea, mayor que 0, se tiene sí o sí que, o sea, se verifica esta expresión. Dice, el valor absoluto, ¿sí?, de x menor o igual que a, sí y solo si x está comprendido, ¿sí?, entre menos a y a. Yo voy a dar un ejemplo acá. Si me dice que x, ¿sí?, es menor o igual que 3, entonces, en realidad sí y solo sí, x está comprendido entre menos 3 y 3. Esta sería la propiedad 6, que es la propiedad del menor. Y la propiedad del mayor dice para todo x real y para todo a mayor que 0, o sea que siempre tiene que estar relacionado con un número no negativo. Entonces se cumple que el valor absoluto de x mayor o igual que a, sí solo sí, x es menor o igual que menos a, o x es mayor o igual que a. Entonces, si yo digo, por ejemplo, x es mayor o igual que 3, entonces, mejor dicho, sí solo sí, x es mayor o igual que 3 o x es menor o igual que menos 3. Yo lo voy a poner al revés, como está en lo mismo, pero voy a poner como está enunciada la propiedad. Sería x es menor o igual que menos 3 o x es mayor o igual que 3. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Esto es fundamental que lo aprendan. Estas dos propiedades les va a servir para resolver inecuaciones que tengan tengan alguna expresión con valor absoluto. Bueno, acá vamos a ver cómo se resuelve. En este caso me dice determine el conjunto solución de esta expresión que es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque tiene una igualdad. ¿Sí? ¿Cómo voy a resolver? Dice el valor absoluto de x más 1 es igual a 7. Cuando yo saco, esta es una forma mnemotécnica de recordar, cuando saco las barras de valor absoluto, ¿sí?, van a pasar al segundo miembro como más menos 7. ¿Sí? Es por la definición de valor absoluto. O sea que voy a tener dos ecuaciones simultáneas. En realidad, dos ecuaciones que son una o la otra. ¿Sí? X más 1 igual a 7 es una, o x más 1 igual a menos 7. Entonces, ¿cuánto sería si yo resuelvo esto? Este pasa restando, sería x es igual a 6, y en este caso pasa restando, x es igual a menos 8. ¿Cuál es el conjunto solución de este caso? Son el conjunto formado por dos elementos, fíjense que uso llave, no es un intervalo, sino es un conjunto, el menos 8
si es que tengo que ponerlo, el menos 8 y el 6, o al revés estaba bien porque no se trata de un par ordenado, sino de un conjunto. ¿Estamos? Y en el caso de esta desigualdad que tiene, ¿a qué les recuerda? Antes de seguir, ¿a qué les recuerda esto? ¿Dónde lo ven? Puede ser que en ecuaciones combinadas o estoy equivocado. En Bhaskara. ¿Se acuerdan de las ecuaciones? ¿Qué pasa acá? Ay. Me cacho un 10. ¿Se acuerdan que ustedes usaban una raíz? ¿Sí? Una raíz que decían es, a ver, vamos a borrar acá. ¿Cómo se usaba? ¿Se acuerdan que en Bhaskara decían que las raíces de la ecuación de segundo grado eran menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Sobre 2a? Esto lo han visto en algún momento. Ese más menos, ¿sí? Tenía que ver con un concepto de valor absoluto, porque yo pasaba, ¿sí? O despejaba un número que seguramente estaba elevado al cuadrado. No sé qué le pasa a esto que se escribe solo. Está No, un debe fantasma. ser que alguno de los chicos, profe, escribió. Y por eso no lo puede borrar usted. A ver, no creo. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. No creo. No quiero creer tampoco. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, esto es más o menos para que ustedes piensen que cuando yo tengo un número, por ejemplo, a elevado al cuadrado, o vamos a poner x elevado al cuadrado, ¿sí? Igual a, no sé, a 6. Cuando yo resuelvo, lo que yo estoy haciendo es aplicar raíz en ambos miembros, ¿sí? Y en este caso me queda el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada, no quise poner de 6, sino de 16. Ahí está. A la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces, si yo digo que el valor absoluto de x es igual a 4, significa, si saco las barritas de valor absoluto, significa que es x vale o 4 o menos 4. ¿Mm? Eso es lo que significa el concepto de valor absoluto. Ahora yo les había dicho algo que tenía que ver con esto, que no lo confundan, que ya lo voy a volver a repetir, que era esto. Perdón, acá había 16. ¿Se acuerdan que yo les dije que no es lo mismo la raíz cuadrada de x cuadrado? No era lo mismo que el cuadrado de una raíz cuadrada. No se podía cancelar en este caso, no podía cancelar aquí. En este caso lo que implicaba era valor absoluto. Una raíz cuadrada de una potencia al cuadrado implica un valor absoluto. Y esto, en cambio, sí se podía cancelar, y esto implicaba que el cuadrado de una raíz cuadrada es igual a x. No era el mismo concepto y tenía que ver con esto de valor absoluto. Bueno, no voy a avanzar mucho más, a ver qué me queda. Nota, estoy medio atrasada, pero ¿saben qué? Yo prefiero invertir un poquito en el que lean ustedes el cuadernillo de la teoría, lo lean, lo repasan y despejen dudas, ¿sí? Yo prefiero esto de... Sí. ¿Puede ser que la fórmula de Bhaskara se utiliza para encontrar los ceros de un polinomio? Los ceros de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Pero vino al caso porque aparecía el más menos, porque les quería mostrar de dónde salía ese más menos. Era, por eso no tiene que ver ahora en este momento de Bhaskara, pero me refería al concepto de valor absoluto, de dónde salía ese más menos que aparecían o que ustedes han visto en algún momento la ecuación esa de Bhaskara. Bueno, vamos a resolver esta segunda, sería una inecuación o una desigualdad con valor absoluto. En este caso podemos observar que podría verificarse o aplicarse, perdón, la propiedad del menor. Fíjense que hay un signo, un operador de menor o igual, ¿sí? Relacionado con un número A o un número no negativo, o sea, un número mayor que 0. Este es un número positivo. Entonces, la propiedad del menor dice que puedo sacar las barras de valor absoluto. Ahí estamos. Puedo sacar las barras de valor absoluto y decir que esto que está afectado con valor absoluto está comprendido entre -1 y 1. Bien,
Este es una desigualdad simultánea. Yo puedo, si yo sumo el 3 en los 3 miembros, el número 3 en los 3 miembros, lo que estoy haciendo es pasar este menos 3 al primero y al tercer miembro. O sea que me quedaría menos 1 más 3, menor o igual a 2x, menor o igual a 1 más 3. ¿Sí? Entonces, esto me queda 2, menor o igual que 2x, esto me queda 4. ¿Qué hago con el 2? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hago con el 2? Lo simplifico. Lo que hago con el 2 Se divide. es, puedo dividir Tiene que todas pasarlo para ambos términos. Dividir todo en dos. los 3 miembros, los divido en 2. ¿Sí? O lo que sería lo mismo decir, bueno, lo que dicen, o como les enseñan a ustedes, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? O sea que me quedaría 1 menor o igual que x, y en este caso el 2 también pasa dividiendo al tercer miembro y me quedaría 2. O sea que estamos hablando de que se trata de cualquier valor real comprendido entre 1 y 2. O sea, lo puedo escribir o decir que el conjunto de solución es el intervalo cerrado 1, 2. Por ejemplo, el 1,5 es un valor que está comprendido en este intervalo. O el, qué sé yo, el 1,8, ¿sí? O el 1,999. Exactamente. Cualquier valor real está comprendido en este intervalo cerrado en ambos miembros, el intervalo 1, 2, ¿sí? Acá lo voy a dibujar para que no haya dudas. Tengo el valor, el 1, tengo el 2, y se trata de este intervalo, que se lo representa. Puedo poner así, puedo escribir así, como quieran, lo puedo rayar. Puedo poner incluso estos puntos cerrados y esta recta sobre la recta numérica. Estaría bien. Yo siempre lo grafico por encima para que quede claro y no haya duda. Bueno, les paso, a ver, ¿qué hora es? Antes de seguir, porque me queda algo que es un poquito importante, que es la notación científica. Ahí estamos. Ah, no, esta es la interpretación geométrica. Lo vemos a esto y les paso la asistencia. Bueno, hay que tener en cuenta lo que les decía yo, que sí, para todo número real, x, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x. Es lo que les había dicho. Cuando hablamos de que la interpretación geométrica, ¿sí? Del valor absoluto de un número, por ejemplo, el valor absoluto de x es igual a 3, se refiere a la distancia que hay de un número cualquiera con el origen de coordenadas. Ahora, cuando yo hablo de la distancia entre dos números, por ejemplo, la distancia que hay entre el 2 y el 7, ¿cuántas unidades hay entre el número 2 y el número 7? 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿sí? Entonces, la distancia entre el 2 y el 7 son 5 unidades. La distancia que hay entre el 2 y el 7 sería 2 menos 7, es igual a menos 5 unidades, perdón, a menos 5, el valor absoluto de menos 5 que es 5 unidades. O sería exactamente lo mismo restar al revés, 7 menos 2. El valor absoluto de 7 menos 2. Siempre va a ser la misma distancia si yo resto 7 menos 2 que 2 menos 7. Eso es lo que me dice, para dos números reales A y B, el valor absoluto de A menos B es exactamente lo mismo que decir el valor absoluto de B menos A. Y acá hay dos ejercicios que tienen que ver con esta interpretación. Dice, determine el conjunto de todos los números reales tales que su distancia a menos 3 sea menor que 5. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo escribo eso en términos de una desigualdad con valor absoluto? Dice, determine, lo vamos a graficar, el valor de todos los números reales, ¿sí? Tales que su distancia al menos 3, vamos a poner acá al menos 3, sea menor que 5 unidades. ¿Cómo sería? Estamos hablando de que tengo que encontrar cualquiera de los números, los valores reales de X, un número que está, no sé, todos que están
a menos de 5 unidades del valor del punto de abscisa menos 3. Sería de menos 8. ¿Cómo sería? ¿Cómo planteo esto? A 2. Tengo que decir, espérame que Sin- estoy con esta oreja que está, estas auriculares me tienen loca la oreja. Bueno, ¿cómo haría? Es de menos 8 a 2. Claro, yo tengo que a partir del menos 3 contar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Sí? Acá son 5 unidades esta. Exactamente, 5 unidades. ¿Qué número sería este? Este sería el 1 y el 2. Bien, Dos. y después también hacia la izquierda hay 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. También Menos 8. hay 5 unidades. ¿Sí? Entonces, me está preguntando que tengo que determinar cuál es el conjunto de los números reales, tales que su distancia al valor menos 3, al punto de abscisa menos 3, sea menor que 5. Entonces, este puede ser, por ejemplo, el menos 7, el menos 6. No los incluye ni el menos 8 ni el 2. Exactamente. ¿Cómo escribiría entonces esa desigualdad? Sería un número X tal que la distancia a este menos 3, ¿sí? Cuando hablo de distancia, es valor absoluto, sea menor que 5. Entonces me quedaría la expresión X menos por menos es más, X más 3, el valor absoluto de X más 3 es menor que 5. ¿Estamos? Entonces, cuando me dan una expresión como esta, lo que tengo que hacer es graficar para tener una noción geométrica de lo que me está pidiendo el ejercicio o el problema. Este sería, entonces, la expresión correcta. El valor absoluto de X más 3 es menor que 5. Cuando yo digo la distancia a un punto, siempre la voy a expresar. Los puntos, ¿sí? La distancia que hay de un punto cualquiera a otro punto de abscisa A, ¿sí? Se escribe de esta forma. Esa es la distancia que hay de cualquier punto, por ejemplo, igual a B unidades. La distancia que hay de un punto cualquiera, vamos a poner otra letra para que no quede, ahí está. ¿Estamos? A eso se refiere este ejercicio. Vamos a hacer el apartado 16, que es más o menos lo mismo. Determine los puntos de todos los números reales, tal que su distancia a 3 es mayor o igual a 4. Entonces, vamos a volver a leer. Tengo la recta numérica, tengo el 0. Dice, determine el conjunto de todos los números reales, tales que su distancia a 3, ¿sí? Sea mayor de 4 unidades. O sea, tengo el 3, 1, 2, 3, 4 unidades, tengo acá, tengo 4 unidades, perdón, no es 4 acá, sería 3, 4, 5, 6, 7. Dice que puede ser mayor también, profe. Mayor o igual, ya vamos a ver, mayor o igual. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4 unidades. O sea que son los puntos que caen por fuera de esto, porque es mayor o igual a 4 unidades. Estamos hablando de cualquier valor de X que están por fuera. Incluye al 7 y al menos 1. Exactamente. Cualquier valor que está a la derecha del 7 y a la izquierda del menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo que escribir, digo, la distancia que hay de cualquier número al 3, ¿sí? Es mayor o igual que 4 unidades. Esa es la forma que se resuelve. En este caso, yo no lo puse el conjunto solución de esa ecuación, sería el intervalo que va desde menos 8 a 2. Si yo lo resuelvo de acuerdo a la propiedad del menor, que lo hicimos recién, van a ver que es exactamente lo mismo, es este intervalo. Sería menos 5. X más 3 está comprendido entre menos 5 y 5. Este pasa restando, sería menos 8. Y este sería restando, sería 2. O sea que si se fijan es el mismo intervalo. En cambio esto sería la propiedad del mayor, ¿sí? Sería toda esta expresión, si le saco las barras de valor absoluto, digo que esta expresión es mayor o igual a 4 o esta expresión
es menor o igual que menos 4. Esa sería la propiedad del mayor. Y en este caso hablamos de X es mayor o igual, este pasa sumando, que 7, y en este caso sería X es menor o igual que menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer la unión de estos dos conjuntos, sería X mayor o igual a 7 y X menor o igual a, menor o igual a menos 1. Lo tengo que escribir como intervalos. Sería menos infinito menos 1, cerrado, unido, 7, infinito. ¿Sí? Bueno, esa sería la solución de este problema, porque me dice determine cuáles son, yo lo estoy escribiendo, lo traduje a lo que está pidiendo ahí, en una inecuación con valor absoluto, y escribí el conjunto solución correspondiente a esos valores o a esos números reales que satisfacen esa desigualdad. ¿Mm? Bueno, les paso la clave. Acá hay varios. Este que me pide, ¿cuál es el que me pide? No sé si darles. Sí tengo tiempo. Es el ejercicio 17, 17G, 17H y 17C. Sí tengo tiempo. Y después viene lo de notación, eso lo voy a dar mañana. Bueno, a ver, vamos a ver si ustedes se animan a hacer este ejercicio. Vamos a hacer primero el apartado C. Miércoles, qué difícil ese, ¿no? Ese ejercicio lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo y después van a hacer ustedes los otros. El apartado C es bien malvado, ¿sí? Tiene la suma, o sea, son dos términos en el primer miembro, que están afectados con valor absoluto. Es malvadísimo, ¿sí? Yo tengo que considerar, de acuerdo a la definición, 4 posibilidades, ¿sí? Vamos a considerar, yo lo voy a dejar planteadito, lo van a hacer ustedes. Acá voy a poner una posibilidad, acá voy a poner otra posibilidad, otra y otra. Va a ser la primera posibilidad, la primera, la segunda, lo que se puede dar, la tercera posibilidad y la cuarta posibilidad que se da. Cuando hablo de posibilidades, hablo de considerar la definición del valor absoluto. Por ejemplo, en este caso, si yo saco las barras de valor absoluto en los dos términos, me va a quedar 3x más 6 más x más 2 igual a 16. ¿Sí? A ver, vamos a correr un poquitito más. Bueno, entonces, esto vamos a hacer así. Ahí está. Estoy sacando, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo hago para resolver? Esto es fácil, sumo los términos semejantes. O sea, por ejemplo, este lo tengo que sumar con este, que son dos términos que contienen x, y este con este. Estos que son números independientes. Entonces me quedaría 3x más x, 4x más 8. Y después sería 6 más 2 es 8, igual. Después ustedes encuentran un valor de x. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la segunda posibilidad? Considerar, de acuerdo a la definición, X igual a 2. Este sería en la parte. X igual a 12. 2. Perdón, no lo hice, yo lo dejaba. No, 2. Ahí está. Bueno, de acuerdo a la definición de valor absoluto, saco las barras de valor absoluto y voy a tener en este primer término menos toda esta expresión. Y después también en este saco las barras de valor absoluto. Y resuelvo. Ya saben cómo resolver. Aplican el distributiva. Escucho con eco. Ahí está. Sí, bueno. profe. Bueno. Y después resuelven el menos. Lo aplican acá, suman los términos semejantes y van a encontrar otro valor de x. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la tercera posibilidad? La tercera posibilidad sería ir intercambiando y decir, bueno, ahora voy a considerar el primer término con el valor negativo y el segundo término como está, con el valor positivo. ¿Sí? Por definición. Y después resuelven, van a obtener otro x. ¿Sí? Y la cuarta posibilidad es considerar el primer término de valor absoluto con el signo positivo
y el segundo con el signo negativo. ¿Sí? Ese sería entonces, cada uno de estos, este resulta en otro X, que lo van a hacer después ustedes, el conjunto solución sería los 4 números que me dan en esta ecuación. ¿Sí? A ver, no sé cuánto, yo no sé si lo hice, pero no lo encuentro dónde lo hice. Pero bueno, de esta manera se resuelve. Lo tenía hecho yo, pero no me acuerdo dónde lo he puesto. Acá. No sé dónde lo hice. Bueno, en algún lado lo hice. Está claro entonces cómo o sea, muy tramposa esta ecuación con valor absoluto porque tiene 2 términos. Pero se entiende lo que es poder resolverla si sabemos que el valor absoluto de X es igual a X para X mayor o igual que a 0 o menos X para X menor que 0. Esa era la definición. Bueno, en este caso vamos a considerar la definición. Bueno, ¿se entiende o no lo que he dado? Sí, profe. Lo único que no recuerdo, si lo puedes recordar, es en el caso de tener menos X, por ejemplo, igual a 16, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cambiaba para convertir de menos X a X? Se multiplicaba por menos. Acá no hay problema. Si yo tuviese, por ejemplo, menos X igual a 16, no hay ningún problema de que este X, o sea, en realidad lo que hago es multiplicar ambos miembros de la igualdad por menos 1, y me queda X igual a menos 16. A menos 16. ¿Se entiende? Entiendo. No hay problema cuando hay igualdad. Cuando había desigualdad, cuando había una desigualdad. Y cuando no lo hay, se cambia el curso de la desigualdad. El sentido de la, exactamente, el sentido de la desigualdad. Bueno, ya que estamos, lo voy a terminar de hacer esto para que no haya dudas, ¿sí? Este me quedaría menos 3X, ustedes me van ayudando. Para un poquito más grande, me quedaría menos 3X menos 6. Y esto me quedaría menos X menos 2 igual a 16. Sumo los términos semejantes y me quedaría menos 4X. Sería menos 8, que pasa al segundo miembro sumando, más 8. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Ayúdenme, ya tengo la cabeza quemada. Menos 4X igual a 22. 6, 18, 24. ¿Sí? Entonces me queda ¿cuánto? X es igual a 6. Menos 6. A menos 6, exacto. Bueno, entonces, acá tengo de la primera posibilidad, tomando los 2 términos positivos, este positivo y todo esto positivo, o sea, mayor o igual que 0, tengo que X igual a 2. De la segunda, tomando los 2 negativos, X es igual a menos 6. De la tercera posibilidad que tengo es menos 3X menos 6, más X más 2, igual a 16. Sería este término con este, me quedaría menos 2X, y este sería menos 4, que pasa al segundo miembro sumando. O sea que me quedaría, este es 20 menos 10. ¿Estamos? ¿Ahí? Sería 20, y este pasa dividiendo, menos 2, quedaría 20 menos 2, dividido en menos 2 es menos 10. ¿Estamos? ¿Este está bien? Vamos con la tercera posibilidad, que es considerando el primer término todo positivo y el segundo término todo negativo. Entonces me quedaría 3X más 6 menos X menos 2 igual a 16. Los términos semejantes son este y este, me quedaría 3X menos X y 2X. 2X sería 6 menos 2 es 4, ¿sí? Y pasa restando al segundo miembro. O sea que me quedaría 16 menos 4 es 12 y sería dividido en 2 es 6. Entonces, el conjunto solución para este ejercicio, lo voy a escribir acá, es el conjunto formado por estos elementos. Menos 10 lo voy a poner de menor a mayor. Menos 10, menos 6, 2 y 6. Estos 4 valores son los únicos que van a satisfacer esta igualdad. O sea que si yo tomo uno de ellos y lo sustituyo acá en el valor de X, estos 2 términos se tienen que satisfacer la igualdad. Si yo tomo el 2, si yo tomo el 6, cualquiera de estos 4 valores siempre puedo verificarlo, lo van a verificar ustedes, ¿sí? Bueno, a ver, me cansé, las chapas, estoy atrasada, pero bueno.
Les paso. Profe, ¿que puede poner un segundito si copio lo último? Por favor? Sí, por favor, discúlpenme. Ya les pongo en la clavecita. Usted lo sube este video, ¿verdad? Para poder Sí, repasarlo, porque solo están voy a- bien entreveraditos. Sí, yo lo voy a subir, así que quédense tranquilos. Ya termina la grabación y lo subo. Voy a- Se le escucha muy despacio, profe. Estoy alejada. Quédense tranquilos que yo subo la grabación. Profe. Profe, sabe que yo puse la asistencia hace un rato, me apareció que sí me la tomó y cuando cargué la página no me apareció el auto guardado y el 2/2. A ver, ya les paso. ¿Que pero admite la clave? No, Sí, profe, no. me admitió la clave, me apareció que sí, pero después cuando cargué la página otra vez no me aparecía, digamos. Ah, a ver, ya me fijo. Ni siquiera para poner, me aparecía como La contraseña para de hoy es... que lo habilite de nuevo. Ya, ahora sí. Pero me avisan si pueden ponerla, por favor. Lo pongo en el chat. La asistencia es F, todo minúscula, ¿no? FRI o GI. F en Sí, el chat. lo que le digo es que sí me admitió al principio la clave, Ajá. pero después cuando cargué la página me apareció como que no estaba presente y como que tiene que esperar a que usted habilite otra vez para que pueda poner de nuevo la clave. ¿Qué apellido? Sosa Huerna Leopoldo. ¿Cómo? Sosa Ajá. Ya te tengo. Huerna Leopoldo. Ya me fijo. No, sí está presente, así que quédate tranquilo. Ah, ¿sí le aparece? Ah, buenísimo. Capaz que no lo- Sí, dígame. ¿Me puede poner presente usted porque me demoran en entrar? Reynoso. Bueno, pero traten de poner porque si no me demoro un montón. A ver. Reynoso. Es FRI o GI, ¿verdad? Reynoso Adrián. Soy yo. Ya te puse. Reynoso. Bueno, disculpe, ingeniera, en la fecha de Suárez soy yo. Usted puso una clave primero que sí me dejó poner el presente de hoy. Pero el día de ayer me figura como que no es presente si estuve. ¿Quién me habla? Perdón, no escucho bien. Suárez Julián. ¿Quién me habla? Perdón. Ahora sí, me escuchaba eco. Julián, a ver, ya me fijo si estás ayer presente, pero... Usted me puso presente ayer, pero no me figura ahora el presente de ayer. Ah, ahora te entiendo. A ver, ya me fijo. Suárez. Qué raro, te puse ayer presente, no importa, ya lo pongo. ¿Y el de hoy me figura, ingeniera? Ya me fijo. El de ayer ya está presente, vamos a ver el de ayer. El de hoy, perdón. Bueno. Ya me fijo. Sí, Suárez Julián. ¿Así es? Sí, está presente. Bueno. Muchas gracias, muy amable. Por favor, escuchen. Ya no quiero hoy que sea tan larga la clase. Quiero de la tarea que vayan haciendo todos los ejercicios que puedan, ¿sí? Hemos visto hoy el valor absoluto, por lo menos cómo se iba resolviendo. No los hice a todos, pero por lo menos vayan practicando. Mañana vamos a ver. No se escucha bien por atrás.
Les decía que vayan practicando, vayan haciendo los ejercicios porque pasa volando el tiempo. Entonces, ustedes tienen de este sábado al próximo el primer parcial. Vayan practicando. Mañana vamos a ver notación científica y todo lo que refiere a geometría. En realidad vamos a empezar viendo geometría, qué es la geometría plana, cómo se calculan las áreas, los volúmenes, los perímetros, etc. Necesito que vayan trabajando, ¿sí? A partir de la semana que viene van a haber días en diferentes turnos, mañana, tarde y noche, de consulta de 1 hora de diferentes docentes. Ustedes pueden asistir a cualquier consulta que les sirva en el horario que sea cómodo para ustedes. Pero vayan trabajando, tienen que tener, por lo menos yo les voy a dar, trabajado hasta el ejercicio 17 incluido. Es lo que tienen que trabajar una y otra vez, hacer los ejercicios, y bueno, después en las consultas aparecen las dudas. Bueno, están desocupados, los desocupo unos minutitos antes, van a prender un ratito las cámaras para que cierre, eso me han pedido. Y por favor, bien, los alumnos que van a rendir virtual, les voy a pedir por favor que me manden un mensaje si van a rendir virtual. Y no sé si, ya pregunto cómo es el tema de la certificación, creo que es una fotito si es que tienen algún certificado de salud que no puedan asistir a rendir presencial, ¿sí? Eso les voy a pedir que no se olviden porque hasta la semana que viene, hasta el martes, deben presentar para que se tome el espacio físico para los que rinden presencial y el espacio virtual, o sea, cuáles van a ser los docentes que se van a dedicar a tomar de manera virtual. Bueno, ¿alguna consulta de lo que venimos hablando, de lo que trabajamos o no? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, una pregunta, ¿la contraseña para la asistencia era FRI o CI? No, FRI 0, ¿sí? Ah, bien. 0, el número 0, y la letra G y la letra I, y latina. ¿Estamos? ¿Todos pudieron con la asistencia? Está en el chat además. Ah, está en el chat. Sí, acá está. Bueno, ya están desocupados los que ya se pusieron presentes y nos vemos mañana, ¿sí? Nos vemos. Mañana. Chao, Hasta Cristina. mañana.